Israel, el reloj profético de Dios. Mateo 24, 32 al 34 nos dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mis hermanos, muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos. Hoy es 8 de abril del año 2020 y seguimos en cuarentena, como todos ya sabemos. Y Dios nos ha regalado para hoy una palabra preciosa, la acabamos de leer. El título es Israel, el reloj profético de Dios. Y Dios nos regalaba el libro de Mateo 24, del 32 al 34. Allí en ese libro el Señor nos habla de la higuera. Y muchos se han preguntado, ¿y quién es la higuera? Bueno, la higuera Dios lo habla clarito en Isaías 66, del 8 al 10. Y en Ezequiel 37 también nos habla del valle de los huesos secos. Y vemos cómo el Señor con Israel ha tenido un trato especial desde la creación, desde que tomó al primer hombre que llamó a Abraham y dijo que él haría una gran nación. Vemos cómo Dios ha cuidado a ese pueblo y a través de ese pueblo llegó esta palabra de salvación a todos los seres de la tierra. De esa manera, mis amados, el enemigo siempre va a querer destruir a Israel, porque no quiere que la palabra de Dios se cumpla, pero él ya está vencido. Amén. Así que vemos cómo en Ezequiel 37 se habla de los huesos secos, y vemos cómo el primer ministro Netanyahu, en una reunión en las Naciones Unidas, invocó este versículo bíblico delante de todos los pueblos de la tierra. Tenemos que entender, mis amados, que Israel fue destruido en el año 70 por los romanos. En el año 70 fueron esparcidos por toda la tierra, todo el pueblo judío. Pero en el año de 1948, Dios trae de regreso a su pueblo a la tierra donde están ahora, a ese Canaán. Y qué lindo, porque a pesar de que todo estaba en contra de ellos, se vinieron todos los pueblos árabes en ese momento contra ellos, pero todos fueron derrotados milagrosamente. Así que Dios tiene un trato especial con ellos. Miremos lo que dice el primer ministro Netanyahu en las Naciones Unidas. Como profetizó Ezequiel, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y fuimos destruidos. Profetiza tú y diles: así dice el Señor, yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo del 7 al 19, nos dice la palabra: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan.
Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mis hermanos, como lo acabamos de ver ahí en el libro de Lucas, del 21, capítulo 21, del versículo 7 al 19, sus discípulos le preguntaban al Señor, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá? Y hoy todo el mundo demanda señales. Bueno, las señales es lo que pase con el pueblo de Dios, con Israel. Y el Señor dijo algo muy tremendo, dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Hoy estamos viviendo una situación de pestilencia como no se había visto nunca. Recuerdo cuando tenía por ahí unos 20 años más o menos, o 20 y tantos, empezó tendría por ahí unos 30 años, cuando empezó la plaga del SIDA. Y todo el mundo se asustó y todo el mundo se guardó porque era una enfermedad de transmisión sexual. Pero eso digamos que como que no puso al mundo en cuarentena. Cambió muchos hábitos de vida, pero no hizo más. Después vinieron el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina y lo mismo. Todo el mundo se escandalizaba, pero donde salía el brote, allí la gente era la que tenía que cuidarse. Pero esta epidemia que tenemos hoy en día es diferente porque esta alcanzó todo el mundo. Y vemos que el Señor dijo bien clarito que habrá pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero dice el Señor también en su palabra de que todavía no es el fin cuando estas cosas vengan. Así que mis hermanos, Dios está dando oportunidad para que cambiemos nuestros hábitos de vida, para que busquemos de su presencia. Cuando uno ve todo esto que ha sucedido con el COVID-19, nos damos cuenta de que esto ha sido planeado definitivamente. Hay un video que me llegó donde se dice que la televisión, lo voy a subir a la página de Facebook, donde se dice que la televisión italiana, la RAI, desde el año 2015 hizo un programa donde se hablaba del coronavirus, que estaban los chinos haciendo pruebas con el coronavirus de murciélagos, inyectándoles unas proteínas para ver cómo funcionaban. Y habían llegado a la conclusión de que eso iba a crear una infección en los bronquios tremenda. Lo estaban haciendo con ratones. Eso sucedió en el año 2015. O sea que hay evidencia en los archivos de las naciones de que ya China estaba haciendo pruebas con coronavirus. Hay evidencias porque Estados Unidos patrocinaba ese laboratorio de Wuhan y cuando se dio cuenta de los experimentos que estaban haciendo no lo volvió a patrocinar. O sea, hay evidencias por todo lado. Pero si los chinos hubieran cogido ese virus y lo hubieran colocado en Europa o en Estados Unidos directamente, pues todo el mundo diría, los chinos hicieron un ataque biológico. Pero como el virus empezó en China, pues nadie dice que empezaron un ataque biológico. Sencillamente dicen, se salió de control y se esparció. Pero aquí vemos, mis amados, los planes del maligno. Está alineando todo porque el mayor beneficiado con toda esta crisis que ha habido en el mundo ha sido China. China, a raíz de la crisis del petróleo, bajó a precios de 20 a 30 dólares por barril, cuando el precio estaba en 60 y pico de dólares. ¿Y qué hizo China? Compró futuros, o sea, compró petróleo a 2, 3 meses o 4 meses a precio de 20 dólares. Se cree que China se está ahorrando por día 320 millones de dólares por solamente el consumo de petróleo.
¿En qué más ganó China? Ganó en que se ha colocado como el único país del mundo que pudo controlar una epidemia. ¿En qué más ganó? Que como las bolsas de valores se fueron al piso, los inversionistas se asustaron, los inversionistas occidentales se asustaron y empezaron a vender todos sus títulos. ¿Y China qué hizo? Compró todos esos títulos con un 40% de descuento y se hizo a las empresas occidentales que están en el territorio chino. O sea que ahora las empresas que hacen, por decirle a usted algo, la Sony, las empresas que hacen vehículos, las empresas que la Hewlett Packard y todas estas empresas que antes los dueños eran occidentales, ahora ya no son ellos los dueños de esas empresas. Ellos sí tienen la marca, sí, pero la fábrica como tal pertenece al gobierno chino. O sea, vemos cómo China se adueñó con esta pandemia de todas las riquezas de Occidente. Sin lugar a dudas, el mundo no va a ser igual. Esto no va a ser igual. Es increíble que un solo virus haya cambiado las constituciones de todas las naciones. Nuestra constitución dice que hay libertad de culto, libertad de reuniones, pero mire que con el virus ya no hay libertad de reuniones. O sea que antes, para poder usted modificar una constitución, tenía que hacer una ley o tenía que convocar una asamblea constituyente. Ahora no, ahora un decreto presidencial aduciendo una calamidad mundial o nacional cambió las reglas de la Constitución. Así que, mis hermanos, la iglesia está viviendo tiempos proféticos. Lo que está pasando es el acomodo de todo para que se cumpla la palabra de Dios. Recuerde que Juan, cuando estuvo preso en la isla de Patmos, en Apocalipsis dice que él oyó el número de su ejército, 200 millones. El único país en el mundo que puede generar un ejército de 200 millones es China, no hay otro. Vemos como China tiene ahora todo el músculo financiero e industrial. Cuando uno ve esto, ¿qué fue lo que hizo que Estados Unidos fuera potencia? Que cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, tenía todas las fábricas trabajando las 24 horas del día, suministrando material de guerra en Europa y en el Pacífico. ¿Y qué está pasando hoy en día? Vemos cómo la Unión Europea se está desquebrajando. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Estados Unidos, en vez de apoyar a sus amigos en Europa, lo que hizo fue traer de sus bases que están en Europa todo el material médico que tenían, se devolvió para Estados Unidos. Y esto ha ofendido a estas naciones. Italia está muy ofendida por esto, porque vieron cómo se llevaban todos los equipos médicos que tenían almacenados en caso de una pandemia o en caso de una guerra bioquímica. Se regresaron todos esos insumos para Estados Unidos. También ha salido en las redes sociales como los norteamericanos han enviado gente y en los aeropuertos los aviones van a despegar con la carga para países europeos de material médico, mascarillas, guantes, todo esto, y cómo pagan el doble o el triple de estos insumos y el avión cambia de rumbo para Estados Unidos. Entonces esto ha traído un resquebrajamiento en la Unión Europea. Vemos cómo Alemania prohibió a todas sus empresas exportar cualquier material médico, sino para atender la epidemia dentro de sus fronteras. O sea que esa unidad que ellos tenían, y el profeta Daniel lo profetizó cuando vio la estatua de Nabucodonosor y vio los pies de la estatua, que dice la palabra que eran de hierro mezclados con barro o con arcilla. Y si usted ve, el hierro no se mezcla con arcilla, pero en la visión él la vio así. Entonces, ¿qué quería decir la visión? Que ese reino de los últimos tiempos iba a ser fuerte en parte, pero a la misma vez débil. Y vemos cómo la prueba esta que ha pasado, en vez de unir a Estados Unidos con Europa, lo que hizo fue que los dividió. Cada país dijo: yo arreglo las cosas por mi cuenta,
y aquí no hay tal lealtad ni tal unión. Esto va a traer consecuencias, mis hermanos. O sea, la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, como la conocemos, que es el ejército que en caso de que Oriente quiera lo que Rusia o China atentar contra alguno de los países, pues vamos a ver en los próximos meses o años si va a seguir tan fortalecida como venía hasta ahora. Todo esto, mire, un simple virus, y la jugada ha sido magistral. China se quedó con la gran mayoría de las empresas occidentales, el petróleo lo compró a precios nunca antes vistos y tiene toda su maquinaria en este momento trabajando para hacer la fábrica del mundo. Pero ya no van a ser los occidentales los dueños, sino que ahora son el gobierno chino. Así que, mis hermanos, estamos viendo cómo se está cumpliendo todo para estos tiempos. Estos son tiempos peligrosos. La palabra que leímos al principio, ahí en Mateo 24, del 32 al 34, y en Lucas, del 21, del 7 al 19, nos dice claramente que esto es el comienzo, y que a muchos, dice la palabra, van a caer en las cárceles, dice el versículo 12, de ahí de Lucas, capítulo 21, versículo 12 dice: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Así que, mis hermanos, la iglesia de este tiempo va a ser probada, está siendo probada. No sabemos cuando se levante la cuarentena aquí en nuestro país, que va hasta el 28 de este mes. No sabemos si van a permitir las reuniones como antes las teníamos. No sabemos, porque es que con este virus pasa algo bien especial, y es que este coronavirus, del 100% de las personas que se contagian, el 80% son asintomáticos. O sea que de 10 personas que se contagian, 8 personas no van a sentir ningún síntoma, pero van a estar transmitiendo el virus a otros. De ese 20% que queda, 15% van a sentir los síntomas, la tos, la fiebre, van a ir a la cama, pero con los cuidados necesarios, de ahí no van a pasar. Pero del 5% que queda, esos sí van a tener problemas, van a ir al hospital y van a necesitar tratamiento médico, respiradores y bueno, todo eso que hemos visto en las noticias últimamente. Entonces es imposible, a no ser que usted encierre una zona, como hicieron los chinos, que cerraron una zona de 16 millones de habitantes por 2 meses. Y en esos 2 meses no entró ni salió nadie. Pero ¿qué hizo China? El gobierno les suministraba los alimentos a los ciudadanos en sus casas. Por eso pudo controlar esa epidemia. O sea, confinó 16 millones de personas, 2 meses, y entonces dijeron, listo, ya las cepas que quedaran de virus por ahí, por el tiempo las destruye, lo más que pueden durar es 8 o 10 días, póngale 15 días, ya se han destruido. Y siguen controlando la temperatura y bueno, todo eso. Por eso ellos pudieron manejar la epidemia. Pero nuestras naciones en Occidente, lo que es Latinoamérica, no son naciones ricas. Vemos cómo nuestros gobiernos mandaron a la casa a las personas y en este momento hay muchos hermanos y personas pasando necesidades fuertes porque no estaban preparados para esto. La mayoría de nuestras personas, de nuestra familia, viven del diario. O sea, lo que hacen a diario, con eso comen, pagan arriendo, pagan sus servicios, etc. Pero si no producen, pues no van a tener para pagar ni siquiera sus necesidades básicas, que es el alimento. Y confinaron a todo el mundo, pero no han dado soluciones de fondo para que la gente se sostenga. O sea que esto va a ser duro, mis amados,
las empresas todas están completamente cerradas. Alguien por nuestro barrio quiso abrir una ferretería y vino la policía y le dijo: o la cierra o se la cerramos, se la sellamos. A ese punto hemos llegado. Entonces, mis hermanos, todo esto se está alineando para lo que dice la palabra. Va a haber un gobierno mundial. Observe que en este momento los bancos están dando opciones: pague con tarjeta de débito, pague con esto. Colombia era una de las naciones menos bancarizadas, porque es costoso el sistema bancario en nuestro país. No es como en Estados Unidos, que usted tiene una tarjeta de crédito y no le cobra mantenimiento, porque dicen: pero ¿por qué le vamos a cobrar mantenimiento si usted con los intereses que nos paga, nosotros estamos ganando? Por eso vemos que el sistema bancario colombiano es un sistema donde exprime el pueblo, donde le quitan hasta el último centavo, donde si usted hace una transferencia de una cuenta a otra, pague comisión. Si usted hace más de tantas transacciones en el mes, pague comisión y pague mantenimiento de tarjeta. Yo personalmente no uso mucho el sistema bancario, pero con todo esto que está pasando, mire que nos están llevando a todos. Aquí hay que tener una tarjeta de ahorro o débito, hay que tenerla. Y se va a cumplir también una palabra que dice que el que no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Ahora, esta no es esta profecía, no, para nada, pero nos está llevando allá, nos está alineando a que allá vamos a llegar. Mis hermanos, son tiempos peligrosos. La vida no va a ser la misma, el mundo no va a ser igual. Así que, hermanos, Israel, lo que le pasa a Israel nos dice cuánto falta para la venida del Hijo de Dios. Y algo que escuché en una página de unos rabinos judíos es que ellos ya están esperando, escuche esto, la llegada del Mesías. Israel, los judíos de Israel están esperando la llegada del Mesías. Bueno, todos sabemos que ya el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ya vino, pero ellos lo están esperando. Así que eso también nos indica de que el pueblo de Israel ya se está preparando. Mire, por todos lados vemos las señales, por todos lados, ya todos los el mobiliario del templo que se va a reconstruir ya está listo, ya todo está listo. Cuando llegó esta epidemia a Italia, que ha sido de las naciones más golpeadas en el mundo, se decía, o los rabinos judíos decían, es porque en Roma hay elementos del templo de Dios escondidos allá en los sótanos del Vaticano. O sea, mire todo lo que está sucediendo. Todo esto es profético, mis amados. O sea, se está alineando toda la palabra de Dios para lo que va a venir. Nosotros, la iglesia, tenemos una promesa hermosa de parte de Dios que está en el libro de Apocalipsis 3:10. Lo voy a leer. Apocalipsis 3:10 nos dice, y esta promesa es para la iglesia, dice la palabra. Apocalipsis 3:10. Dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Así que, mis hermanos, la iglesia no debe tener temor. Estamos viviendo unos tiempos históricos donde nosotros somos esa generación. El Salmo 90:10 lo dice bien claro. Dice: la edad del hombre será 70 años y en los más robustos 80. 70 años ya se cumplieron desde la creación del Estado de Israel. En el año de 1918, ahí se cumplieron 70 años. Estamos en 1920. Perdón, en el año... en el año del 2018 se cumplieron los 70 años. Estamos en el 2020, o sea que ya van 2 años. De esos 80 años que habla el Señor, de esos 10 años más. ¿Cuándo va a ser la venida del Señor? No lo sabemos. Solo Cristo lo sabe. Dios lo sabe. Pero estemos preparados. Recuerde que hay una parábola de las vírgenes insensatas.
Esa parábola nos habla de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Mis hermanos, que la iglesia no vaya a ser hallada en forma insensata, porque Dios nos está hablando. Mi venida está cerca. Dios nos ha preparado todo este tiempo para estos tiempos que estamos viviendo. Para eso el Señor nos ha preparado. Y por eso estamos tranquilos. Mire, a pesar de que estamos encerrados, yo estoy en una paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de que no hemos podido trabajar o no hemos podido ir a nuestras diferentes actividades, Señor, tú estás en control. Y créame, hermano, Dios nos sostendrá hasta que todo esto se cumpla. Déjenme decirle, mis amados, que tengan un excelente día, que esta palabra nos exhorte, nos levante. Dios nos dejó su palabra, fue para eso, no para que viviéramos en temor. ¡Ay, qué susto! ¿Qué está pasando? No. El que vive en temor es aquel que no conoce la palabra de Dios. Pero el que la conoce sabe las promesas que Dios nos ha dejado. Y sabemos que los que estamos aquí somos pasajeros en esta tierra, somos peregrinos. O sea que este no es nuestro destino. Aquí estamos cumpliendo un propósito por parte de Dios. El propósito se cumple, pero lo mejor está por venir. Amén. Cuando estemos en su reino, donde dice que no habrá más lágrima, no habrá enfermedad, no habrá nada de eso, donde viviremos eternamente con nuestro Padre Celestial. Y Él allá, mis amados, lo que desafortunadamente no hizo Adán y Eva, pero bueno, si no hubieran sido ellos, si hubiera sido cualquiera de nosotros, también hubiéramos caído. Pero Él allá ya nos mostrará todas las maravillas que Él ha hecho en el universo, toda esa creación. La creación es tan dinámica que el ser humano, cada día que escudriña más el universo, llega a unas cosas que dice, ¿y esto por qué? Y no entendemos qué pasa, porque Dios es infinito, mi amado, en conocimiento. O sea que lo mejor está por venir. Sigamos, iglesia, preparándonos. ¿Estamos confinados? Sí, pero podemos hablar a través de estos medios. Amén. Sigamos buscando de la presencia del Señor. Los que puedan dar una palabra, por ejemplo, ahora tenemos el pico y placa de la cédula. Hoy me toca a mí salir por el número de mi cédula. Hoy es miércoles. Yo puedo salir hoy y el día sábado. Entonces hoy saldré a hacer unas diligencias que tengo que hacer en bancos, bueno, un montón de cosas que no se han podido hacer y hay que hacerlas hasta que pues todo vuelva a la normalidad. Dios me los bendiga, mis hermanos, que tengan un excelente día y seguimos reposando en el Señor, que lo mejor está por venir. Bendiciones.